en esta mañana quiero empezar una serie que se llama Las 7 maravillas del mundo espiritual. Usted ha oído las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? No solo ha oído las 7 maravillas del mundo, usted habrá oído las nuevas 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Estaban las antiguas y ahora vienen las nuevas. Cuando se habla de las maravillas del mundo, hay tantas cosas maravillosas en el mundo: el mar, los ríos, árboles, jardines, ciudades, edificios. Pero son tantas que entonces se seleccionan unas poquitas que son sobresalientes de todas las maravillas, y entonces se habla de las 7 maravillas del mundo. Bueno, en el Señor, en la vida cristiana, en el mundo espiritual, hay tantas maravillas, tantas. Una sanidad tuya es una maravilla. Y si contáramos cada una, son tantas las maravillas. Pero pensando en la misma figura de seleccionar las más sobresalientes, entonces seleccioné, orando, meditando, seleccioné las 7 maravillas del mundo espiritual. ¿Cuáles son? Apúntelas ahí, porque de seguro no voy a poder abordar en forma abundante en cada una de ellas. 1, la primera maravilla, la gracia de Dios. Y hoy voy a hablar un poquito de eso. Segunda maravilla del mundo espiritual, que el Espíritu Santo está aquí adentro. No sé si se oyó. Eso es una maravilla. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí adentro. Por favor, diga conmigo, aquí adentro. ¿Cómo usted puede decir que me siento solo? Usted no entiende la segunda maravilla. Es que no puedo. ¿Cómo que no puedo? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Y usted lo tiene aquí adentro. Tercera maravilla, que finalmente el producto acabado de Dios en nosotros, la obra que Él empezó, la perfeccionará. Y el producto acabado es que usted al final se convertirá en la misma imagen del Señor Jesús. ¿Alguien me está oyendo? Dígale que está al lado suyo: ahorita yo soy un gusano, pero ese gusano está metido en un capullo y de ahí va a salir algo. O sea, ahorita estamos en el capullo. Dígale que está al lado suyo: ahorita estamos en el capullo. Pero ¿qué va a salir de ti? ¿Qué va a salir de ti? Alguien que me esté oyendo, es una maravilla. ¿Qué va a salir de ti? La misma imagen de Cristo. Alguien me está oyendo, es una maravilla. O sea, de un gusano feo que se arrastraba, de usted feo, va a salir algo maravilloso. Con esas orejas, no se preocupe, eso se le va a acabar. ¿Alguien me está oyendo? Usted así medio visco, eso se le va a acabar. Usted con todos esos achaques de que conforme avanza la edad todo le duele, eso se le va a acabar. Usted todo preocupado es que se le caiga el pelo, eso se le va a acabar. Porque de eso, la maravilla es que Dios está trabajando con nosotros hasta que Cristo sea reflejado en toda su magnificencia, en toda su gloria, en todo su poder. Y Dios, lo que empieza, lo termina. Dígale que está al lado suyo: Dios no es tico. El tico, lo que empieza, lo deja medio palo. Dios no deja nada a medio palo. Dígale que está al lado suyo: Dios no te dejará a medio camino. Dios terminará lo que Él empezó en ti. ¿Alguien se puede regocijar y gozarse? Se lo voy a decir otra vez para que se goce. Dios lo que empieza lo termina, y Él va a terminar lo que empezó hasta que Cristo sea totalmente formado y manifestado en ti. Tú que eres un orgulloso, que tienes ese carácter que nadie te aguanta, ni tú mismo te aguantas, tú serás transformado en Cristo, porque ya está Cristo en ti. Aleluya. Por fin vamos a descansar de ese mal carácter tuyo. ¿Sí o no que eso es una maravilla?
Es una maravilla. Y cuando lleguemos ahí yo voy a gozar mucho. Cuarta maravilla, que Dios es mi Padre. ¿Sí o no que eso es una maravilla? 5, que usted y yo estamos programados en Cristo ahora para reinar en vida. Así dice literal la escritura. Lo que pasa es que no nos las han enseñado bien. Reinar en vida. Gobernaremos en el milenio. No. Romanos 5:17. Reinar en vida. Bueno, así es como es. Espero que cuando lleguemos a este tema explote. Ahorita no. Maravilla número 6, que somos la iglesia. Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Vamos a profundizar en eso. Es una maravilla. Y la séptima maravilla del mundo espiritual es nuestro futuro eterno. Que cuando lleguemos a hablar de nuestro futuro eterno, dígale que está al lado suyo, eso está asegurado. Pero cuando veamos qué implica tu futuro eterno, ay, mi futuro eterno, wow, es que estaré en el cielo. Vamos a ver. Porque hay gente que pasa pensando en el cielo y Dios quiere que estemos pensando aquí en la tierra. Hay tanto que hacer aquí, tanta gente que predicarle el evangelio. Y usted está pensando en el cielo y usted está pensando en cosas tremendas. Cuando lleguemos y veamos el futuro eterno, que algunas pinceladas nos las da el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Cuando lleguemos ahí, bueno, esto va a ser tremendo. Pero déjeme hablarle de la primera maravilla, la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, para por lo menos compartirles algunos detalles tremendos. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjeme dividir este versículo en dos partes. Uno, la primera, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vea la situación en que estábamos. El hombre por su propia decisión pecó. Dios le dio un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos? Uno, no comas de este árbol. Eso fue todo. Era que no habían árboles y solo ese árbol producía, y Dios quería ponerle a prueba cuánto aguantaba sin comer. No, la prueba no era esa, porque habían miles de árboles y dando fruto y podían comer, y el Señor les dijo: pueden comer de todos, pero de este no. Eso es todo, nada más. Era una prueba, diga conmigo, una prueba. Ahora, ¿era dificilísima la prueba? No, era no coman de este, pero pueden comer de todos los demás. Eso era todo, así que no era. Pero sígame aquí, esto es fundamental para que entendamos nosotros la gracia de Dios. Cuando el Señor le pone una prueba, eso ya no es gracia, porque dependía de que ellos la superaran para que pudieran seguir disfrutando de la comunión con el Padre. Cuando hay pruebas, ahí ya no hay gracia. Diga conmigo, cuando hay pruebas ya no hay gracia. Le regalo una bicicleta, hijo, te regalo la bicicleta, si pasa el año. Eso no es gracia. Gracia es que usted se la dé sin que pase el año. ¿Cuántos hijos quieren que sus papás les regalen cosas pero sin pruebas? Pero esa no es la costumbre. Y cuidado que, sígame aquí, porque usted se va a liberar hoy de algo. Cuidado que nosotros, por tanta religiosidad y tanta gente que predica esto, que no es la palabra, sino lo que él cree que es la palabra, hemos llegado al punto de que usted, porque no ve la bendición de Dios, usted le dice: Señor, pero ¿por qué no me llega la bendición? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces estás cayendo en ley y estás ignorando la gracia, porque en la gracia Dios no te pone pruebas para bendecirte. En la ley Dios pone pruebas, y si cumples viene la bendición, si no cumples viene la maldición. Usted escoge. Pero aquí en la gracia no estamos hablando de ley. Entonces Adán y Eva son los primeros probados.
y los prueban. ¿Y cómo pasaron? Mal. Y entonces ahí vino sistema de recompensa castigo. Esa es la noción de la religión cuando no entienden la gracia. Sistema de recompensa castigo. Recompensa castigo. Lo que a mí me da la impresión es que se predica demasiado el sistema de recompensa castigo, y ese no es el sistema bajo el cual estamos nosotros. Nosotros ya no estamos bajo la ley, recompensa castigo. En la ley hay recompensa castigo. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Alguien me está oyendo? O sea, usted espere que por todo lado a usted le aparezca bendición. Y tanta que usted no se olvida de Dios, sino que usted sabe que es por gracia y le adora y le bendice. Porque usted sabe que no es por usted, es por su pura gracia. El que entienda más de la gracia de Dios, más le adora y más le bendice y más le exalta, porque sabe que no es por ti. Cuando es el sistema de recompensa castigo, entonces cada bendición tiene una razón de ser. No Dios, tú, porque es porque tú te la ganaste. Pero cada bendición que yo tengo no es porque yo me la gané, es porque Él me la dio. Y eso me hace adorarle y bendecirle. ¿Alguien me está siguiendo? Porque si no, wow, qué tremendo. Y entonces podríamos ver que aquel es muy bendecido. Ah, es porque usted, hermano, un aplauso, qué tremendo eres tú. Y el otro que le va quebrado, ay, hermano, que usted debe ser un pecador horrible. Usted quién sabe en qué anda. No, porque aquí ya no es lo que tú hagas. Aquí el factor se llama fe. Entonces la condición de cada uno no es por lo que hace, sino por lo que crea. ¿Alguien me está oyendo? Espero que me esté siguiendo. ¿Alguien me está siguiendo? Ahora, hermano, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a ese sistema que usted oye en las predicaciones de la radio y usted oye en las predicaciones de la tele. Por eso yo no oigo ni radio ni tele cristiana. Yo no oigo ni veo. Me confunden. Porque una de las cosas que ha pasado en la iglesia es que se ha manipulado la gente con ignorancia. Yo le pido a usted que estudie la palabra y que cuando me oiga a mí esté viendo a ver si lo que yo estoy diciendo va conforme a la palabra. No, si lo dijo Guido Luis. No es que lo dijo Guido Luis, es que está de acuerdo a la palabra. No es que lo dijo Pablo, es que está de acuerdo a la palabra. O sea, usted no tiene que seguir al hombre, usted sigue la palabra. El hombre es un instrumento para que te prediquemos la palabra, pero hay de nosotros que no prediquemos la correcta palabra. Ahí está Adán y Eva bajo prueba. Usted ya no está bajo prueba. ¿Alguien me está oyendo? Y fallaron. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ciertamente morirás. Sistema de recompensa, castigo. Morirás. Aunque el hombre no lo sepa, aunque el hombre ignore y ni siquiera crea en Dios y se declara ateo, la muerte está operando todos los días en esa persona. La paga del pecado es muerte. Y todos los días el pecado está matando al hombre. Todos los días un poquito porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado es fiel pagador. Todos los días te paga un poquito. Todos los días te paga. Hasta un día que te mueres totalmente y entras a la muerte eterna. Producto de el pecado, de la prueba que no superó Adán y Eva. ¿Me van siguiendo? Esto es importante. Vea cómo dice el Salmo 49. Me voy a adelantar un poquitito a versículos adelante. Salmo 49, versículo 6. Oigan esto. Esto es una descripción maravillosa de la condición del hombre cuando no acepta la gracia de Dios. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Pasémoslo rápido para aprovechar un poquito el tiempo que tengo. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Es decir, toda la plata que tú tengas no sirve para ser salvo, no sirve para redimirnos. Porque la redención de su vida es de gran precio, tanto que las riquezas que usted pudiera acumular no se logrará jamás. Versículo 9, Salmo 49, 9. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Versículo 10, Salmo 49, 10. Pues verá que aún los sabios, la plata no es
suficiente. También, tampoco la sabiduría. Pues aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Ni tu plata ni tu sabiduría te podrán redimir. Versículo 11, Salmo 49. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Todo el mundo cree que vivirá eternamente, pero no, el pecado pagará con muerte. Y sus habitaciones serán para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. ¿Sí o no? Disneyland. Le pusieron el nombre a la tierra porque ellos creen que son eternos. No, no, aunque le pongas el nombre a una tierra, tú morirás, porque el pecado hará su obra de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado entró porque Adán y Eva fueron probados y fracasaron, y entró la muerte. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Por más posición que logres en la vida, que llegues a ser el hombre de la empresa más grande del mundo, que llegues a ser el premio Nobel, ninguna posición te salva. Su camino de locura, creyendo que todas esas cosas te van a traer salvación. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Versículo 14, vea lo que viene. Vea qué expresión más impresionante viene aquí. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. ¿Oyeron eso? Qué expresión más corta, pero qué descriptiva. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer. Se consumirá su buen parecer. Parte de que el pecado sigue operando, una evidencia, es que tú te envejeces. O sea, yo puedo ver que el pecado está en ustedes y el pecado está en mí. ¿Cómo lo veo? Porque te envejeces. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, nunca hubiéramos envejecido. Esas canas indican pecado. Esas patas de gallo, pecador. Vea cómo dice ahí: perdimos el buen parecer por el pecado. Si no, nunca nos hubiéramos arrugado. Ay, Adán y Eva. Como a rebaños que son conducidos. Versículo 15 termina: pero Dios redimirá mi vida del poder de la muerte, Seol, porque Él me tomará consigo. Es decir, el poder del pecado Dios lo anula. ¿Cómo? Por su gracia. ¿No es eso una maravilla? Ahora, déjeme leerle rápidamente, porque esto es emocionantísimo. Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 5 versículo 15. Voy a saltarme versículos para que disfrutemos todavía un poquito más. Dice Romanos 5:15: pero el don, vea lo que hace, y le voy a dar la definición. Apunte la definición de gracia, vaya preparándose para apuntar la definición de gracia. Pero Romanos 5:15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, por la transgresión de uno murieron muchos, abundaron mucho más. Siempre es más, la gracia es más grande. La gracia siempre, diga conmigo, la gracia siempre es más grande, es más poderosa. Vea cómo lo dice ahí: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que es Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, vea, por un lado juicio y por otro lado don, pero el don a causa de muchas transgresiones para justificación. Por favor, vea estos conceptos: juicio para condenación, pero don para justificación. Diga conmigo: juicio para condenación, pero don, la palabra dádiva en el griego es charisma, y lo que significa es gracia. O sea, cuando dice don, cuando dice dádiva, de lo que está hablando es de la gracia. Entonces, el juicio para condenación, la gracia
para justificación. Son conceptos que usted debe tener bien claros para adorar y alabar a Dios. Va conmigo otra vez. Juicio para condenación, Adán y Eva. Pero gracia para justificación. Justificación temporal, no. San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida hasta que se mantenga santo. En el momento que peca, la perdió. ¿Cómo dice? Para que tenga vida eterna, porque es por don, es por gracia, ya no es por obras, para que nadie se gloríe. Y es un don que te lleva a la justificación. En cambio, el juicio te llevó a la condenación. Ahora, vea, le voy a decir esto porque yo a todos los que me hablan diferente, yo les hago una preguntita. Dígame cuál es la obra extraña de Dios, según la Biblia. La obra extraña de Dios. ¿Han leído eso en la Escritura? ¿Cuál es la obra extraña de Dios? El juicio. Esa es la obra extraña de Dios. ¿Usted cree que Dios lo que le gusta es andar juzgando y mandando al infierno? Si eso era lo que le gustaba, no hubiera mandado a su hijo. O sea, diga conmigo, la obra extraña de Dios es el juicio. Pero, ¿cuál parece ser la obra favorita entre los cristianos? El juicio. ¿Y de los profetas? Así te dice el Señor: te doy 30 días, te corriges o te fulmino. Así dice el Espíritu Santo. No sea bocondi. Usted no es profeta, usted es bombeta. Porque esa no es la Escritura. ¿Aló? Así te dice el Señor: abandona ese pecado o te fulmino. Más bien Dios no recuerda el hijo pródigo. No recuerda el hijo pródigo, hasta dónde se hundió. Y cuando vino, lo recibieron con juicio o lo recibieron con misericordia, amor, besos, perdón y hasta fiesta. La obra extraña de Dios es el juicio. Pero la obra favorita de Dios es la gracia. ¿Qué es lo que tiene Él abundante? ¿Sabe qué dice la Biblia? Donde abundó el pecado, ¿qué? Parece que nosotros es al revés. Donde abundó el pecado, vino el juicio. No, donde abundó el pecado. Donde abundó el pecado. ¿Sabe que en ese hijo pecador que usted tiene, sabe qué va a operar en él? Abundancia de gracia. Prepárese para la gracia, para disfrutar la gracia. Levante la mano y diga: Padre, estoy listo para tu gracia. ¿Qué quiere decir eso? Apóstol, licencia para pecar y hacer como me dé la gana. Yo estoy predicando eso en algún momento. No he dicho más bien que cuando uno entiende tanta gracia, lo que hace es que uno le adora, le alaba y le bendice. Déjeme decirle la definición de gracia. Apunte ahí. Es más, pero déjeme argumentar algo aquí. Escúcheme bien. Sí, escúcheme bien. Si la obra extraña de Dios es el juicio y lo que Él más bien quiere es misericordia, y Dios es tardo para la ira, que sería para juzgar, pero Él es grande en misericordia. ¿Vieron? ¿Cuál es la obra favorita de Dios? ¿Juicio, ira o misericordia y gracia? ¿Cuál es? Escúcheme. Ojo. Entendiendo ese principio que acabamos de poner de fundamento, si por obras, esto es fino, y usted aquí me puede malinterpretar o puede adorar. El hombre en pecado, por más bien que se portara, por más diarios que repartiera, por más justo que fuera, ¿podía librarse de la muerte eterna estando en pecado? ¿Podía por sus riquezas compartirlas con los pobres ser salvo? ¿Podría el que estaba en pecado, por nunca decir ni una sola mala palabra,
salvarse para vida eterna? ¿Podía el hombre, por mejor portado que pudiera, ser salvo? ¿Sí o no? No podía. ¿Estamos claros en eso? No podía. Ahora, ¿no sería ese el deseo de Dios, de que el hombre sea salvo? Más bien, entonces Dios le dijera: wow, te esforzaste, entra al gozo de tu Señor. Pero no. Por más bueno que usted sea, usted no puede escaparse del pecado. Ahora, si ese era el deseo de Dios, pero no se podía, ¿quién dice entonces que ahora usted, estando en Cristo y bajo la gracia, cuando se porte mal, usted deja de ser salvo? Si no podía ser salvo portándose bien, entonces ¿cómo usted va a dejar de ser salvo portándose mal? Ahí es donde les dije, me puede malinterpretar. Porque usted dice: entonces yo ahora me voy a portar mal, de que por si no pierdo mi salvación. No la va a perder, pero va a perder su comunión con Dios y todas las bendiciones que Él tiene, porque solo se disfrutan por medio de la comunión con Él. Pero mi salvación está segura. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice San Juan 17:4. Dice rápidamente, San Juan 17:4, porque quiero ir a la Biblia. Dice: yo te he glorificado en la tierra, Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál era la obra? Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y todo aquel que en Él cree no pasa a condenación, sino a vida eterna. Entonces su salvación no está a prueba por usted, por sus obras, sino por lo que Cristo hizo. Y la obra que Él hizo, Él la acabó. Usted ya no está bajo prueba, usted está bajo gracia. Bajo prueba sería bajo ley. Si usted me dice: no, yo estoy bajo prueba, entonces usted está bajo la ley. Pero en la gracia ya no estoy bajo prueba, estoy bajo la bendición de Dios. Y por tanto, todos los días usted tiene que esperar que el bien y la misericordia lo sigan todos los días de su vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Ojo, oiga esto. Si ya no crean la palabra, esto no es Guido Luis, yo estoy solo diciendo palabra. Dice: por lo cual puede también Jesús salvar perpetuamente. ¿Salvar cómo? Temporalmente. No, Él salva ¿cómo? Si te salvó ¿cómo? Perpetuamente. Antes usted estaba bajo pena de muerte perpetua, pero por Jesús, cuando usted cree en Jesús, usted ahora entra en el Salvador, que lo salva ¿cómo? Perpetua. ¿Ha oído eso de cadena perpetua? Antes estábamos bajo el pecado en cadena perpetua y no podíamos salirnos de ahí. Pero cuando Jesús apareció y usted creyó en Él, a partir de que usted creyó en Él, usted ahora tiene salvación perpetua, porque Él salva perpetuamente, porque Él hace acabada perfecta su obra. Yo soy salvo perpetuamente por Él y nada más que por Él, no por mí. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, la salvación de Adán y Eva dependían de una prueba, pero ahora mi salvación depende de una persona. Sígame. La salvación de Adán y Eva dependían de una prueba, pero tu salvación ahora depende de una persona que se llama como Cristo. Entonces, la única forma de que esto fallara es que Cristo fallara. Entonces, el día que Cristo falle, porque mi Salvador, ¿cómo se llama tu Salvador? ¿Cómo se llama tu Salvador? Cristo. ¿De quién depende tu salvación? De Cristo. Entonces, si Cristo se cae, se te cae la salvación. Si Cristo falla, la salvación te falla. ¿De quién dependía la salvación de Adán y Eva? De una prueba. Si ellos la pasaban, eran salvos. Si no la pasaban, se morían. No la pasaron, se murieron, porque la prueba la fallaron. Pero usted y yo, la salvación de ellos se llamaba prueba, pero mi salvación se llama Jesús. Y ya no depende de lo que yo hago en el jardín de Edén. Ahora depende de lo que Jesús hace. Y la Biblia dice
que Jesús estará ahí por siempre para interceder por ellos. El día que Jesús falle, a todos los que han muerto en Cristo les dirán: de regreso al infierno. Y a todos los que hemos esperado aquí en vida, en nuestra salvación eterna, nos dirán: se les acabó. Ahora seguirán el camino de Adán y Eva, y ustedes tendrán que ver cómo se gana la salvación. Y le digo, nadie, lo leí en el Salmo 49, nadie por sus riquezas o por su sabiduría o por su posición puede ser salvo. La única forma en que uno puede ser salvo es por medio de Cristo, y Él estuvo dispuesto a morir en una cruz para tomar tus pecados y mis pecados, y todo aquel que se acerca a Dios pero por medio de Jesús será salvo perpetuamente. Esa es la maravilla de la gracia. ¿Sabe qué voy a hacer? Le voy a adorar.